pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Atributos de Dios. Vaya a su Biblia, Jeremías capítulo 32, versículos del 17 al 19. Esta serie es Atributos de Dios. Hoy estamos en la segunda parte, como dije la semana pasada, vamos a estar hablando de 15 atributos de Dios y todavía la lista se va a quedar corta, ¿ok? Pero dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder, con tu gran poder, y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en los hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Señor y Padre, te pedimos que en esta hora nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, de tal forma que podamos entender y conocerte mejor. De esa manera, Señor, caminaremos de manera diferente. Padre, pondremos en acción lo que escuchamos de tu palabra, trayendo gloria a tu nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? La semana pasada abrimos esta serie y hablamos del primer atributo. Y el primer atributo que hablamos la semana pasada fue la soledad de Dios. Nos dimos cuenta de que Dios desde la eternidad no nos necesitaba crear, pero por el puro afecto de su voluntad ha creado todo lo que existe para la gloria de su nombre. ¿Ok? Dijimos la semana pasada que esto hace que nuestro orgullo y que a veces lo que pensamos ser va hacia abajo, porque toda la gloria se la lleva el Señor. ¿Ok? A veces nosotros nos creemos muy importantes, no sé por qué, pero en realidad es que, mire mi hermano, se nos sube mucho a la cabeza, de que somos grandes. La Biblia dice que somos polvo. Mire la historia. Los hombres más poderosos, las mujeres más importantes de la historia han quedado en el camino. Todo el mundo hablaba de la reina Isabel, ¿se acuerdan? Hace unos años atrás, la reina más longeva, y aquí ya murió. Ya es polvo. Claro, preservan el cuerpo, pero le tienen que hacer 20 cosas, hay que momificarlo. Pero igual, todos vamos hacia allá. Entonces, este punto de la soledad de Dios nos ayuda a entender que somos sus criaturas, que estamos en sus manos, que es un tiempo prestado y que Él no nos necesita, y que quizás usted y yo nos creemos mucho, pero al final somos todos lo mismo. Corre la sangre por las mismas venas. Todos, no importa quién, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, no igual a Dios. ¿Ok? Y esto nos va a llevar al segundo punto. Y el segundo punto, el segundo atributo que vamos a ver, es por qué usted no puede ver a Dios. Porque el segundo punto es que Dios es espíritu. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Que tiene un cuerpo igual que el de nosotros. No, eso fue Jesucristo, el Hijo. Pero Dios en sí no es como usted y como yo. Esto lo vemos claramente en las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Esto lo encontramos en Juan 4:24, donde dice, hablando con la mujer samaritana, Dios es ¿cómo? Espíritu. Jesucristo le está diciendo a esta mujer,
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué habla Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad? Porque nosotros estamos muchas veces limitados a lo que vemos y pensamos que todo el que está levantando las manos está adorando de corazón. Pensamos que todo aquel que grita en la iglesia o que se exalta es una persona que está adorando a Dios. Y no estoy diciendo que eso no sea parte de su adoración, simplemente que eso no es una señal. Pues mucha gente lo puede repetir. Pero Dios es espíritu y Él opera en un nivel diferente a usted y al mío. ¿Ok? Nosotros operamos en la carne. Dios opera en otra dimensión. Se manifiesta en nuestro mundo, se manifiesta en nuestra carne, pero Dios es espíritu. Por eso usted pregunta, bueno, es que nunca han visto a Dios. Y dice la Escritura que hombre que vea a Dios, hombre que muere. ¿Ok? Nuestra condición no está preparada para experimentar el Espíritu de Dios de manera directa. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si usted ahora mismo se abren los cielos y Dios se deja ver, todos vamos a caer muertos. La carne no resiste eso. ¿Sí? Dios es espíritu, mas sin embargo podemos ver la evidencia de Dios a nuestro alrededor. ¿Sí? El orden que tienen las cosas, cómo funciona nuestro planeta, cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro propio cuerpo nos da evidencia de que hay un Dios que lo ha diseñado. Lo quieran admitir o no, al final tenemos que reconocer que hemos sido creados y que nuestro planeta y todo lo que somos funciona en un orden específico. La multiplicación de las células. ¿Cómo las células saben qué órganos tienen que formar? ¿Cómo las células saben que tienen que formar un cerebro, los huesos? ¿Quién diseñó eso? ¿Quién le puso eso al ADN? Hay un Dios que es espíritu que no podemos ver, pero que se deja sentir en este mundo. A muchas personas se les hace difícil, pero no se les hace difícil creer que viven por el oxígeno. ¿Acaso usted puede ver el oxígeno? Hello. ¿Lo puede ver? ¿Y cómo sabe que lo mantiene vivo? Pudiéramos decir que es un invento del hombre. ¿Sí o no? ¿Cree en el oxígeno? Hasta lo pide cuando se siente malo. Póngame oxígeno. ¿Sí? Porque el oxígeno, usted sabe que le da ¿qué? Vida. Le da, por lo menos lo deja respirar. Pero Dios es espíritu y aunque no lo veamos, Él nos sostiene. Él sostiene este mundo. La tierra no se mueve para ningún lado porque Él la mantiene en su órbita. De hecho, está comprobado que si la tierra se sale un poco de órbita, de la distancia del sol o de la luna, es cuestión de segundos para que todo se destruya. ¿Sabía eso? Es interesante que aunque no lo vemos, se deja sentir. Pero no solamente en eso, sino en las vidas transformadas, en los testimonios, en las sanidades, en los milagros. Dios se deja ver, aunque es espíritu. ¿Sí? Como el viento. Usted no lo ve, pero se deja sentir. Los que son de Puerto Rico o los que son del Caribe o alguna región donde peguen huracanes, usted ve la lluvia, usted ve las nubes, pero el viento no lo ve. El viento está moviendo la lluvia. El viento está moviendo las planchas de zinc que se le zafaron al vecino que le dijeron que amarrara la casa y no la amarró. El viento, usted ve que mueve cosas, pero no ve el viento. De hecho, sale por la mañana y si está fresquito dice, ay, qué brisita más rica, aunque no la vea. De la misma manera, Dios se deja sentir o muy fuerte en nuestra vida y vemos las cosas moverse por su poder, o de una manera muy calmada, donde podemos sentir su paz y su consuelo. El Espíritu de Dios
Esto significa que no tiene un cuerpo, Él es inmaterial, por lo tanto no está limitado tampoco por la materia. En Génesis 1:2, la parte B, dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que ella había creado. ¿Ok? Es decir, todo lo que Él ha creado, de alguna manera, Él se puede manifestar en eso, mas sin embargo no es parte de esa materia. ¿Sí? Por eso cuando Jesucristo recibe su cuerpo glorificado, podía atravesar paredes. Dice la Escritura que estaban en el Nuevo Testamento, que estaban los discípulos en un lugar y Él se apareció en medio de ellos. ¿Por dónde pasó? Es que ya no es materia como usted y como yo. ¿Sí? En la semana pasada le pegué un susto a la esposa de Arturo, porque me le paré al lado, ya le iba a saludar y ella no se dio cuenta que ya yo estaba ahí. Y ella se voltea y se pega tremendo susto. No sé si por lo pelón, por lo feo, por lo gordo, pero de que se le salió el alma del cuerpo. Yo vi cuando el alma se le salió y se le volvió a entrar. Me imagino el susto que se llevaron los discípulos cuando el Señor está aquí. No hizo ruido, no hizo nada, ahí apareció. Porque Él no está limitado tampoco a las leyes que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Él opera según su voluntad en el ámbito espiritual. De hecho, nos hace una advertencia que nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados y en las regiones ¿dónde? Celestes, en un mundo donde usted y yo no vemos. En una dimensión que usted y yo no vemos, ni podemos ver en este momento, pero que Dios dice que es muy real y Él sí opera allá. Cuando la Escritura dice que Él tomó a sus enemigos y los puso por estrado de sus pies en la cruz del Calvario, eso no fue literal allí en la cruz. Le está hablando en el mundo espiritual donde Dios opera, donde Dios es. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15, hablando de Jesucristo. No se refería a su cuerpo porque su cuerpo era parecido a nosotros, sino en la manera en que estaba operando Cristo aquí en la tierra. Era la imagen del Dios vivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice primera de Timoteo 6:16? El apóstol Pablo, inspirado, le escribe a Timoteo: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Alguien ha visto a Dios aquí? ¿Alguien ha sentido a Dios en su vida? ¿Algún día le has pedido a Dios algo y Él ha respondido? ¿Algo que era imposible? ¿Alguna vez has estado triste y has sentido el consuelo de su espíritu? ¿Alguna vez has estado desesperado y has sentido la paz de Dios? Muchas veces hemos estado frente a situaciones que nada de lo que tenemos lo puede resolver, pero Dios, de manera espiritual, en el mundo donde Él opera, en la dimensión donde Él opera, que es diferente a la nuestra, se manifiesta en nuestras vidas. Hasta en sueños. ¿Sí? Usted no ha tenido sueños extraños, donde está, que no puede ni hablar, y de momento usted empieza a clamar el nombre de Dios en el sueño. Y ¡fum! Hasta se despierta. Se despierta como un papel de blanco, asustado. Pero Dios se manifestó aún en el sueño. Muy diferente. Ahora nos hacemos una pregunta entonces. ¿Por qué, si Dios es espíritu y no es como nosotros, por qué en las Escrituras se utilizan partes del cuerpo para referirse a Dios? Por ejemplo, vemos en Isaías capítulo 59, del 1 al 2, donde dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjate que ahí le da que descripciones de un cuerpo humano. Manos, ¿qué más? Brazo, ¿qué más? Oídos,
rostro. ¿Por qué habla de esto? Esto está usado, mi querido hermano, para hacernos entender que Dios puede observar a pesar de que es espíritu. ¿Ok? Dios puede ver. Dios puede escuchar. Dios puede actuar, pero no está describiendo las características físicas de Dios, sino la manera en que Él opera. Él ve, Él escucha y Él ¿qué? Y Él actúa. Por ejemplo, la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿A quién? Pídale a Dios que Él actuará. Él va a escuchar y Él va a actuar. ¿Y Él qué? La dará. ¿Cómo? Abundantemente y sin qué? Y sin reproche. ¿Sí? A pesar de que no tiene un cuerpo como usted y como el mío, Él va a operar en nuestra vida. Él está escuchando, Él está viendo, Él conoce mis caminos, Él conoce mis pensamientos. Por eso, mi querido hermano, nosotros yo puedo engañarlo a usted, usted me puede engañar a mí, pero a Dios no podemos. Es que Dios ve en un punto donde nadie más ve. Pregunta, ¿usted cree en los pensamientos? ¿Cree en pensamientos? Pues claro, porque todos tenemos pensamientos, buenos y no tan buenos. ¿Sí o no? ¿Alguien puede ver su pensamiento? ¿Alguien de nosotros podemos ver los pensamientos? Mas sin embargo, la palabra de Dios dice, antes que la palabra esté en mi boca, Señor, ya tú las sabes todas. ¿Por qué? Porque Él opera en un mundo que usted no puede ver. Usted tiene los pensamientos, pero no puede ver sus pensamientos. Funcionan solamente en su imaginación. Mas sin embargo, Dios conoce aún lo íntimo de nuestro corazón. Es más, le voy a decir más. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros a veces no recibimos porque ni sabemos pedir, porque no pedimos como nos conviene. Ay, pastor, prediqué otra cosa. ¿Vi? Yo no le puedo leer el pensamiento, pero Dios me lo hizo discernir. Mi hermano, yo quiero que usted entienda, porque para hacer buena defensa de la fe, una buena apologética de lo que decimos creer, tenemos que entender quién es Dios. Cuando alguien le diga, es que Dios nunca se ha visto, usted le va a decir, sí, pero se ha dejado sentir. Como el oxígeno que tú no ves se deja sentir en tus pulmones. Y como la brisa que tú no ves se deja sentir en tu cara. Así se manifiesta Dios. Y a pesar de que Él es espíritu, y nosotros tratamos de describirlo con cosas humanas, Él no es como nosotros, pero sí puede escuchar, sí puede ver y sí puede actuar. ¿Sí? El problema de nosotros es que a veces pensamos que le podemos esconder cosas a Dios. A veces pensamos que Dios no va a ver esto. Por eso nos gusta actuar en las sombras. ¿Sí? Cuando vamos a hablar de alguien, no lo hacemos delante de todo el mundo. ¿Qué hacemos? Oye, ¿sabes que yo vi al pastor comprando una botella de vino en H-E-B? Los demás no lo escucharon y usted se está escondiendo porque sabe que lo que está diciendo es un chisme, porque en realidad usted no sabe para qué lo estaba comprando. Para el que no sepa, en Puerto Rico hacemos un fricasé. Es un plato, ¿sí? Y hacemos el cabro o el chivo, el pollo, el pavo, todo lo que sea carne lo hacemos en fricasé. Y lleva el vino y eso pues, ¿verdad? Se evapora el alcohol y se queda el concentrado del vino y eso le da un sabor exquisito a la comida. Pero ¿qué pasa? Nos escondemos porque sabemos que lo que estamos haciendo no está bien y como si Dios no se estuviera dando cuenta de lo que estamos hablando. ¿Sí?
Lo mismo hacemos cuando nos llevamos cosas del trabajo, porque hay gente que se llama material del trabajo. Perdóname, hermano, si el jefe no se lo dio, eso es robo. Si usted se trajo los papeles, si se trajo la pluma, si se trajo una tabla, si se trajo algún material que no le pertenece sin permiso, usted está robando. Y si no estuviera robando, no lo tenía que esconder como lo hace. A veces lo esconde en la loncherita, espera que el jefe se vaya, hace como si fuera a tirar la basura y ahí mismo lo tira para el otro lado para después pasar con el carro a recogerla. Pero como Dios es espíritu, Dios ve. Y pensamos que Dios no está viendo. Por eso es importante entender este atributo de Dios. Él funciona en una dimensión donde lo puede ver todo. ¿Sí? Cuando yo fui ahora al Paso hace unas semanas, estuvimos allá y yo caminé en el Paso, pero no veía el muro, no veía el muro ese que hablaban tanto de entre el Paso y Juárez, ¿verdad? Yo no he visto eso. Caminamos por la ciudad y el pastor que andaba con nosotros, que nos estábamos quedando con él, me dice, los vamos a llevar a un mirador. Hermoso, de hecho, si va allí debe ir al mirador, está muy bonito. Y empezamos a subir en la montaña y cuando nos paramos allá, no solamente se veía la muralla, se veía casi hasta lo último de Juárez. ¿Sí? De hecho, se ve una montaña al otro lado, en Juárez, donde un pastor escribió, Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. Se podía admirar desde el otro lado. ¿A qué me refiero? Dios, al igual que esta experiencia que yo tuve, está en un punto donde Él puede ver mucho más allá de lo que usted y yo podemos ver. Cuando yo me subí allá, yo tenía una visión panorámica del lugar. Y Dios, siendo espíritu, tiene una visión no solamente panorámica, sino totalmente espiritual también. Y aérea de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta. Y eso es un atributo que no se le puede quitar a Dios. No importa dónde usted vaya, dónde se meta y lo que haga, Dios siempre lo va a ver. Dios siempre va a saber. De hecho, vamos a ser juzgados ya como cristianos por nuestras obras, las que Él preparó de antemano. Cuando el pasaje habla que usted haga obras, está hablando de las obras que Jesucristo dice que debemos hacer. No para salvación, como dijo mi hermano Mario, sino por cuanto somos salvos. Y ahí mismo dice, si usted hizo obras comparadas a las piedras preciosas, al oro, a la plata, será probada por el fuego. Sí, porque Dios conoce. Y si trajo el otro tipo de obras que son madera, paja o hojarasca, todas van a ser probadas de la misma forma porque Dios conoce. Pero ¿qué va a pasar? Dice ahí. El que hizo buenas obras en Cristo, ¿qué va a suceder? Va a recibir galardón. Pero el que simplemente se sentó como espectador, creyéndose que el culto era como el circo, donde yo vengo a ver lo que pasa, a ver qué león se va a comer a quién, ¿sí? Y no anduvo en las obras que Cristo mandó, dice que él mismo será salvo, aunque éste sufrirá pérdida, será salvo así como por fuego, es decir, como cuando usted pasa la carnecita y le da el humo. Chamusqueado decimos allá. ¿Sí? Va a entrar, pero va a entrar con pérdida en galardones, porque Dios conoce todas las cosas, porque Él opera y Él es espíritu y ve cosas que más nadie puede ver. El Señor ve su pensamiento en este momento. Entonces, cuando la Biblia habla de algún cuerpo o algunas partes del cuerpo de Dios, lo está haciendo de manera figurativa. ¿Ok? No está hablando de algo literal. Como cuando a Moisés se le dejó ver el reflejo de las espaldas de Dios. No fue que literalmente Dios le enseñó la espalda, sino que simplemente fue un destello porque no le podía dar todo. Porque si le entraba de plan, pues Moisés, vámonos, volaba también. Se iba con el Señor. ¿Sí? Nada más fue un destello. Le dice la escritura que lo metió en una hendidura de una piedra. Y ahí en esa hendidura lo metió y él solamente hizo pasar su gloria. Un reflejo. Y cuando baja Moisés de aquel lugar tenía la cara que le brillaba y no lo podía mirar a la cara. El Espíritu de Dios. Esto nos lleva
a un punto, al tercer punto, o al tercer atributo, que hablamos algo de esto la semana pasada, pero hoy vamos a hablarlo en su manera completa. Y es que Dios es eterno, la eternidad de Dios. La semana pasada yo dije que es un concepto que muchas veces no entendemos, el término eternidad. Porque para nosotros esto tiene un principio y un fin. Y todo el mundo quiere saber de dónde salió Dios. ¿Cómo fue que empezó Dios? ¿Cómo que siempre ha estado? ¿Cómo que es eterno? ¿Qué es eso? Porque tenemos, ¿verdad?, el concepto de que todo tiene que tener un principio. Aunque no tenga final, pero que tenga principio. Estamos diseñados así. De hecho, Dios se manifiesta en el universo, dejándonos ver que vivimos en un universo infinito. ¿Sí? De hecho, ¿usted sabe por qué los planetas son redondos? Dios los pudo haber hecho cuadrados. Pero ¿sabe por qué todo lo que vemos es redondo? Esos planetas grandes reflejan la eternidad de Dios. La circunferencia, por ejemplo, si yo me quito un anillo y usted lo ve, usted no sabe ni dónde empezó ni dónde terminó. Parte de lo que vemos es un reflejo de su eternidad. De hecho, el terror a la muerte que tenemos fue porque Dios nos hizo con un sentido de eternidad, porque Él nos creó para habitar siempre con Él. Pero el pecado se introdujo, la desobediencia se introdujo, y nosotros perdimos ese beneficio de estar siempre acá. Por eso sentimos ese temor, porque sinceramente fuimos diseñados para estar siempre aquí. Porque Dios es eterno. Varias escrituras nos señalan que Dios es eterno. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 33, versículo 27 dice: el eterno Dios es tu refugio. Y qué bueno saber que nuestro Dios opera en un mundo espiritual, y segundo, que lo hace de una manera eterna, porque quiere decir que el consuelo de Dios para nuestra vida es para siempre, que la misericordia de Dios en nuestra vida es para siempre, que la gracia de Dios en nuestra vida es para siempre, que el cuidado de mi Dios es para siempre, es eterno, no falla. Su amor es para siempre, me amará y me ama por toda la eternidad. Desde antes de haber sido creado ya Él me amaba. La eternidad es un punto muy importante para el cristiano, entender que le estamos sirviendo a un Dios que es eterno, que me preexistía y que va a seguir estando por siempre. Las generaciones van y vienen. Nos alegramos cuando alguien nace, lloramos cuando alguien muere, pero nuestro Dios es eterno. ¿Dónde estará Dios cuando tengamos que partir de este mundo? Si usted es un hijo de Dios, estará esperando por usted para llevarlo a su gloria. A su gloria, escuche bien, eterna. Se nos escapa la comprensión, como dije la semana pasada. Isaías, capítulo 40, versículo 28a, dice: ¿no has sabido? Es una pregunta. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios como eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová? ¿No sabías que a quien le estás sirviendo es a un Dios eterno? Aunque tú tengas principio y fin como yo, aunque nuestra mente quiera buscarle el principio a Dios, Él es eterno. ¿Sí? Como dije anteriormente, eso a mí me da descanso, porque quiere decir que cuando todo acabe, aquí hay una esperanza para mí. El asunto de esto es que por ahí se habla de la muerte espiritual, pero la muerte espiritual en realidad es la separación de Dios, que nosotros no vamos a poder cohabitar con Él. Por lo tanto, el castigo que le espera a la persona que no entiende que Cristo es la salvación y el camino al Padre, a la eternidad, va a vivir eternamente separado de Dios. De hecho, había una representación de la eternidad en el jardín del Edén. Había un árbol que Dios dijo que no comieran. Esa era la ley que se le impuso al hombre.
no vas a comer de aquí. Dios le estaba enseñando al ser humano que era una criatura y que tenía que estar sujeta a él para que le fuera bien. ¿Sí? Nosotros conocemos la historia, desobedecimos. Y cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del Edén, lo hace por su amor eterno. De hecho, la Biblia lo registra donde dice: déjame sacarlos, que no vaya a ser que ahora extienda su mano y coma del árbol de la vida. Eso representaba una eternidad de condenación. Si nosotros también hubiésemos desobedecido a Dios en ese punto, hubiésemos tomado, o el ser humano hubiese tomado de ese fruto, hubiese quedado eternamente condenado. Se reflejó la eternidad de Dios desde el principio. ¿Sí? De hecho, desde antes. En el principio, dije la semana pasada, Dios creó, ¿sí?, los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Él estaba cuando comenzó la creación. It was there already. ¿Sabes qué? Él quiso revelarse, pero no necesita explicárnoslos. Él porque ha querido revelarse y dejó esta palabra, pero Él no nos tenía que decir. Mucha gente pone en duda la palabra de Dios. Esto lo estábamos hablando en la célula, porque esto lo escribieron hombres hace un montón de años. Ajá, ¿cierto? Pues entonces hay que borrar toda la historia de la humanidad. Entonces Napoleón no existió. El presidente de Washington nunca existió. Hello. Todos los libros que se leen en la universidad son escritos por hombres. Todas las teorías que hay en este mundo son escritas por hombres. La diferencia está en que el Dios eterno inspiró a hombres en diferentes eras, por diferentes años, escribiendo sobre un mismo mensaje. Hubo hasta 400 años de separación entre una escritura y otra. En mundos completamente que funcionaban diferentes. Inspirados para escribir lo mismo sin haber entendido lo que iban a decir. Ellos escribían por inspiración. Y este libro, ¿qué es el libro? Escuche bien, no es el libro, es el compendio de libros. Biblia lo que significa es biblioteca o biblios, ¿okay? Que es un conjunto de libros. Ha sido el libro más traducido, más vendido, más perseguido, el que todo el mundo tiene un problema con él. ¿Sí? Este libro nos deja saber quién es el Dios que le servimos. Porque Él quiso revelarse, porque no tenía que hacerlo tampoco. ¿Sabe lo que sucede? Que lo tuvo que hacer por medio de la Escritura para que quedara sellado. Y otra cosa es porque si Él venía y hablaba de manera directa, pues ya sabemos lo que hubiese sucedido. Pero por si acaso alguien duda de lo que dice esta palabra, déjeme decirle que todos los libros y todos los textos que usted ha leído en toda su vida, desde los cuentos de niños hasta las teorías de los científicos, todo eso ha sido escrito por hombres. Entonces no puede confiar en nada. Si no va a confiar en la Biblia, no confía en nada. No, pero es que hay evidencia de los otros libros y de este también, hay un montón. Busque la arqueología. El otro día, ¿verdad? Que en la célula vimos un video de la evidencia del Éxodo. Se caería para atrás si lo ve. Entonces este libro me dice a mí, este compendio de libros, de que mi Dios primeramente en un momento estuvo solo y no nos necesitaba. Segundo, que es un Dios que es espíritu, y ahora nos dice que Él es eterno. Esta revelación. Sí, Isaías 40, 28a era el que decía: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Jeremías 10:10 dice: mas Jehová el Dios es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Rey eterno. Él es el Rey del universo y está en un trono que no se conmueve. En el cielo no hay elecciones como aquí. Usted no ve a los ángeles haciendo campaña para que voten por Él. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Allí no hay debates presidenciales. Allí está el Rey eterno de gloria
en su trono desde la eternidad. Y qué bueno saber eso. Porque ahora mismo hay una incertidumbre. ¿Quién va a tomar los próximos 4 años en esta nación? ¿Cómo va a estar la gasolina? ¿Cómo van a estar los alimentos? ¿Qué pasará con el seguro médico? ¿Qué pasará con los inmigrantes? ¡Ay, Dios mío! Hiperventilando a la gente, ya está. Y todavía no hemos llegado a noviembre. En mi país, muchachos, en mi país están poniendo hasta carteles y cosas, insultándose unos a otros. Pero nuestro Dios es un Rey eterno. Él está sentado en su trono de gloria. ¿Y cuándo va a venir? Cuando Él sepa que es el momento de venir. ¿Y cuándo voy a morir? Cuando Él quiera llevarte. Y de la manera que quiera. ¿Y por qué permite esto y por qué permite lo otro? Porque Él es Dios soberano. Y no somos nada para estar cuestionando sus designios. Hasta los hijos de nosotros son prestados. No los pongan en un pedestal, ni los adore. Sus hijos son prestados por un tiempo, como usted fue prestado para su papá y su mamá. ¿Okay? El error de hoy día es que los padres están adorando a los hijos y piensan que los hijos es lo máximo. Dios te los dio, ámelos, pero no los pongan en un pedestal. No deje de vivir y tener su vida, especialmente si todavía está casado, porque los hijos se van y la generación moderna lo llama cuando se acuerda que necesita algo. Ay, pastor. ¿Cómo hace ese taco en lo que le preparo el otro? Pero nuestro Rey de Gloria, Él está sentado en su trono. Él no nos falla. Usted ama a sus hijos, háblele de este Dios. Sí, dele la tableta si la necesita. Y si necesita alguna ayuda, ayúdelo. Pero tampoco lo mantenga. Le voy a dar varios consejos. Voy a hablar un poco aquí, me voy a salir un poco. Creo que el Señor me está llevando por aquí. Si su hijo tiene ya 18 años y no quiere estudiar, que se vaya a trabajar y que pague renta. Ay, pastor, pero que el niño, no, ningún niño, ya es adulto. Quiere vivir su vida, entonces que trabaje. No lo tiene que maltratar, pero le tiene que decir, aquí vas a pagar renta. ¿Cuánto te cuesta la habitación? Te va a costar $300 al mes. Y dale gracias a Dios que no te voy a cobrar ni la comida, ni el agua, ni la luz. Ahí va incluido todo, dame 300. Ah, que voy a estudiar, quiero buenas notas. Te quiero estudiando. Yo te voy a ayudar, pero te quiero estudiando. Y cuando te gradúes, mira a ver para dónde va a arrancar. O te casas, o te buscas tu lugar, o te compras tu casa, o te buscas tu apartamento. Y si usted le quiere dejar algo a sus hijos, déselo, ¿verdad? Eso es asunto suyo personal. Lo puede hacer. Pero no le deje toda la vida resuelta. Porque va a echar un parásito al mundo, pensando que todo el mundo le tiene que dar. Ni Dios nos hizo eso a nosotros. Y Él sí que nos ama con amor eterno. ¿Okay? Es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Usted es lo que es por lo que pasó. Deje que su hijo también tenga sus propias experiencias. Que sufra un poco, que padezca para que vea que la vida no es como se la pinta en su mente, ni como se la pintan unas teorías modernas. Nosotros tenemos un Rey eterno que nos ama y desde la eternidad siempre ha operado y siempre estará en su trono. Y Él es soberano y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, en donde Él quiera. Romanos 16:26 habla de según el mandamiento del Dios eterno. Otra escritura que lo expresa es el Salmo 92. En la versión de la Reina Valera dice desde el siglo y hasta el siglo, pero en la Biblia de las Américas dice desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Y yo dije, espérate un momento, ¿quién está más correcto? ¿Quién está más pegado a la verdad? ¿O la Reina Valera del 60 o la de la Biblia de las Américas? Y me puse a indagar y encontré
que en el original hebreo usan la palabra olam. En el original hebreo dice olam at olam, lo que significa directamente olam es eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. ¿Ok? Esto significa que Dios no comenzó a existir, ni tiene un final, siempre ha estado. Siempre. No tiene principio, no tiene fin, tampoco está limitado al tiempo. Él puede ver el pasado, Él puede ver el futuro de la misma manera que Él puede ver el presente. Y por eso se identifica como el yo soy. ¿Sí se acuerda? ¿A quién le dijo eso? Hubo un teólogo de apellido Berkhoff que lo expresó de la siguiente manera. Es la perfección de Dios en la cual Él es elevado sobre todos los límites temporales y toda sucesión de momentos y posee la totalidad de su existencia en un presente indivisible. Para Dios siempre es ahora. Por eso dice que para Él un año es como 1000 días y 1000 días como un año. Y 1000 años como un día y un día como 1000 años. A nosotros es imposible, porque con los 50 y pico, los 60 que tenemos, muchachos, sentimos que estamos cargando el universo encima. ¿Qué traje encima? Tengo la Tierra, la Luna, Marte y uno se va encorcovando. Se ríen porque saben que es verdad. Yo conozco unos cuantos que le dan calambre, que andan hasta con pastillas para los calambres. Él es autoexistente, así que no necesita ni causa para comenzar, ni habrá otra causa para que deje de ser. Póngase en pie, mi querido hermano. Atributos de Dios nos lleva a vivir una vida de total confianza aquí en la tierra. Y nos da esperanza para la vida que nos espera, una vida eterna en Cristo Jesús. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, porque eres un Dios eterno, eres un Dios espíritu y eres un Dios, Señor, que a pesar de que no necesitabas nada, en tu soledad, completo en ti mismo, nos has llamado a existencia. Y a pesar que no te podemos ver, te podemos sentir. Y algún día sí, Señor, dice la Escritura, esta palabra que es confiable, que te veremos cara a cara, tal cual eres, Señor. Gracias porque desde la eternidad me amaste y por la eternidad me amarás. Y porque me has incluido en este plan maravilloso de salvación. Ahora, Señor, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Lleva a mis hermanos con bien hasta sus hogares, Padre Santo, y que ellos puedan también meditar sobre esta palabra y vivir bajo esta convicción al Dios que le están sirviendo, Padre. Te pedimos por nuestro hermano José, Señor, que está en el hospital. Señor, que seas tú poniendo tu mano sobre él. Señor, tú conoces su condición. Padre Santo, te pido que puedan dar con el problema y se pueda corregir, Señor. Y te doy gracias porque ya está aliviado de su dolor, pero, Señor, te pido que tengas misericordia de él. En el nombre de Cristo Jesús, amén.